Audio Jungle. Bueno, la alfabetización digital es un lenguaje que hoy en día se utiliza mucho en educación, es el entorno para poder acercar tanto al docente como al alumno en el correcto uso de tecnologías, ¿no? Esto debería implicar también dentro del proceso a padres de familia, a directivos, a toda la institución, ¿no? Para que pueda ser utilizado de forma correcta para un correcto aprendizaje con tecnologías. Hoy en día, las tecnologías que nosotros conocemos son infinitas. Los recursos y medios que hoy tenemos son infinitos. Entonces, si un profesor llega a utilizar tal herramienta o tal medio para luego generar productos con los alumnos, ahí hay que hacer, digamos, un alto, porque definitivamente tiene que existir un proceso de trabajo. Y este proceso de trabajo hoy en día, si nosotros queremos utilizar las TICs para el aprendizaje, se tiene que partir primero por un proyecto. Es decir, se tiene que partir primero por un proceso hasta incluso de investigación, de campo, de análisis juntamente para saber si este proyecto puede ser escalable o no. De lo contrario, simplemente se está utilizando un recurso o un medio, ¿no? Las TICs tienen, no sé, pues más de por lo menos 15, 20 años. Y es decir, tú tranquilamente desde antes de los 90, tú tranquilamente puedes utilizar cualquier medio para la formación de una persona, ¿no? Eso nadie se discute. Lo que hoy sí se busca es que justamente cómo hacer para que esa tecnología esté presente siempre en todo el proceso de un educando, ¿no? Y que esa tecnología vaya a surgir efecto, vaya a generar justamente un aprendizaje. Sin embargo, a veces no ocurre eso, porque como tenemos tantos medios, el profesor simplemente recurre en utilizar tales medios para un aprendizaje, pero observa que mientras utiliza uno, el alumno por su lado ya está utilizando otros medios y seguramente esos otros medios son mucho más factibles al momento de aprender. Entonces uno dice, oh, perdí tiempo, perdí el deseo por querer enseñar, perdí de repente esa pedagogía que he estado armando y no me ha funcionado. ¿Qué hacer? Es por ello que hoy en día el tema de TICs en educación nosotros ya no lo tenemos que ver solamente como medios de uso, sino tenemos que verlos como ya proyectos, como ideas que tienen que ser un proceso, como si fuera un laboratorio, un análisis constante, un ensayo, prueba y error. Y de ahí, obviamente, evaluar qué es lo que yo voy a hacer justamente con tal herramienta o herramientas y ver si es que en verdad brindan o no resultado. Porque al final, recuerden que las TICs simplemente es el medio, nada más, no es la solución, no es el salvavidas, no es la varita mágica y no es la receta. Las TIC simplemente son un medio, ¿no? Es todo. Bueno, de hecho, hoy, así como está la herramienta, y nosotros podemos cogerla, así como la cámara que está grabando, nosotros tenemos que evaluar si de verdad este medio está dando resultado. ¿Qué es lo que a veces hoy en día funciona y que justamente la tecnología utiliza? Son las ciencias, en este caso metodologías, o en este caso lo que fue hace 50 o 60 años eran las famosas teorías. ¿Qué era una teoría? Simplemente era una propuesta de investigación, ¿no? Para saber si es que en verdad algo funcionaba o no. Esa teoría podía tener el nombre X y esa teoría obviamente primero pasaba por un proceso de hipótesis, por un proceso de si en verdad funciona o no funciona, si es factible o no factible, demostración, conclusión y simplemente conclusión, ¿no? Y ahí quedaba. Y esa teoría
era puesta en marcha y si funcionaba o no con otros elementos, simplemente podías aplicarla, la aplicación. Hoy en día las TICs o los recursos tecnológicos deberían ir también por este rumbo. Y es más, es curioso, el docente, el profesor, inherentemente como profesor, yo también soy profesor, siempre hemos hecho mucha hipótesis con todo lo que trabajamos. Siempre estamos en constante prueba en el aula. El curso irá por este lado, la propuesta irá por este lado. Siempre tenemos obviamente una... digamos que el ministerio siempre nos brinda una rúbrica de calificación, siempre nos brinda una cantidad de elementos que nosotros tenemos que cubrir. Sin embargo, el docente siempre es muy experimental, ¿no? Entonces, como experimental que es, esta persona tranquilamente puede proponer. Y es por ello que hoy en día hay muchas iniciativas en educación en el mundo en donde el profesor o el docente sale de ese cuadrado en el que a veces se sitúa en la educación y da esas propuestas, por decirlo así, diferentes, no diferenciales. Entonces, como para concluir un poco este punto, es necesario que aquel recurso tecnológico que vaya a ser utilizado deba ser siempre aplicado con demostración, ¿no? Tenemos, creo que, las herramientas a la mano. Los alumnos están en constante prueba y demostración, entonces por ende el profesor también debería estar en constante prueba y educación. Recuerden que hoy en día el alumno no solo aprende en el aula, sino aprende fuera de ella. Es más, creo que más aprende fuera del aula que estando ahí con nosotros.